Vendí mi casa para pagar la cirugía de mi yerno. Una vez que se recuperó, me echó de su hogar. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del pequeño café donde me había refugiado, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como diminutos planetas en un universo contenido. Mis manos, arrugadas y marcadas por 72 años de vida, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que ya se había enfriado. Hacía 3 horas que estaba sentada allí, con mi maleta gastada a mis pies y la incertidumbre pesando sobre mis hombros como una manta de plomo. No sabía dónde iría esa noche. No tenía un hogar al cual regresar. Mi nombre es Carmen Suárez, y hasta hace 6 meses era propietaria de una modesta pero acogedora casa en las afueras de Valencia, la misma donde había criado a mi única hija, Lucía, después de que mi esposo falleciera cuando ella apenas tenía 12 años. Durante 25 años trabajé como maestra en una escuela primaria, ahorrando cada céntimo posible para asegurarme de que Lucía tuviera una buena educación y oportunidades que yo nunca tuve. La vi crecer, graduarse con honores de la universidad y, eventualmente, enamorarse de Javier, un joven arquitecto con una sonrisa encantadora y grandes ambiciones. Cuando me pidió la mano de mi hija, sentí que podía confiarle lo más valioso que tenía en este mundo. Los primeros años de su matrimonio fueron como un sueño. Lucía y Javier compraron un bonito piso en el centro de la ciudad, sus carreras florecían, y pronto me dieron la alegría más grande de mi vida, mi nieta Elena, un torbellino de rizos oscuros y ojos curiosos que iluminaba cada habitación con su presencia. Yo seguía en mi casa, visitándolos regularmente, disfrutando de mi jubilación y de mi papel como abuela. La vida parecía perfecta, o al menos tan perfecta como podía ser. Todo cambió una fría mañana de febrero, cuando recibí la llamada de Lucía. Su voz, entrecortada por el llanto, apenas podía articular las palabras. Javier había sufrido un grave accidente automovilístico. Un conductor ebrio había impactado contra su coche cuando regresaba de una reunión de trabajo. Estaba vivo, pero su situación era crítica. Necesitaba una compleja cirugía de columna vertebral que podría determinar si volvería a caminar o quedaría paralítico de por vida. El problema era que la operación que necesitaba no estaba cubierta por la seguridad social ni por su seguro privado, al ser un procedimiento experimental realizado por un especialista en Suiza. El costo, 280.000 euros, una suma astronómica para una familia de clase media como la suya, incluso con sus buenos trabajos. Lucía estaba desesperada, habían agotado sus ahorros con las primeras intervenciones y tratamientos, y los bancos les habían negado préstamos adicionales debido a las hipotecas que ya tenían. No sé qué hacer, mamá, sollozó Lucía aquella noche en mi cocina, mientras Elena dormía en la habitación contigua, ajena a la tragedia que amenazaba a su familia. Sin esa operación, Javier podría quedar en silla de ruedas para siempre. ¿Cómo le explicaré a Elena que su papá no podrá volver a jugar con ella en el parque? La decisión que tomé esa noche cambiaría el curso de nuestras vidas. Mi casa, libre ya de hipoteca, valorada en 300.000 euros, sería la solución. La vendería, pagaría la operación de Javier, y con el dinero restante podría alquilar un pequeño apartamento mientras Javier se recuperaba. Lucía se negó al principio, horrorizada ante la idea de que yo sacrificara mi hogar, pero finalmente la convencí. Es solo una casa, hija, le dije, tomando sus manos entre las mías. Las paredes y el techo no son lo que hacen un hogar. Lo importante es que Javier se recupere, que Elena tenga a su padre sano, que ustedes puedan seguir construyendo su vida juntos. Además, será temporal. Cuando Javier vuelva a trabajar, podremos pensar en comprar otra casa para mí. La venta se concretó en tiempo récord. Un promotor inmobiliario estaba interesado en la zona y me ofreció un buen precio. Firmé los papeles con una mezcla de nostalgia y esperanza, despidiéndome de las paredes que habían sido testigos de tantos momentos de mi vida. La operación de Javier se programó para la semana siguiente en Zúrich, y yo me mudé temporalmente al piso de Lucía y Javier para cuidar de Elena mientras ellos estaban en Suiza. Los meses siguientes fueron intensos.
La operación fue un éxito, pero la rehabilitación sería larga y dolorosa. Cuando regresaron a España, me quedé con ellos para ayudar. Convertí el pequeño estudio que usaban como oficina en mi habitación, cocinaba, limpiaba, cuidaba de Elena y apoyaba a Lucía, quien tenía que dividir su tiempo entre su trabajo, su hija y las necesidades de Javier. Fueron meses de agotamiento, pero también de esperanza al ver cómo, poco a poco, Javier comenzaba a recuperar la movilidad en sus piernas. Al principio, Javier parecía genuinamente agradecido. No sé cómo podré pagarte esto, Carmen, me decía mientras le ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación. Has salvado mi vida, has salvado nuestra familia. Yo le restaba importancia, asegurándole que no había nada que agradecer, que eso es lo que hace la familia. Sin embargo, a medida que su condición mejoraba, su actitud comenzó a cambiar. Lo que empezó como pequeñas irritaciones, quejas sobre cómo cocinaba, comentarios sobre el espacio que ocupaban mis cosas, suspiros de fastidio cuando Elena prefería estar conmigo que con él, fue escalando gradualmente. Javier comenzó a cuestionar mis decisiones respecto a Elena, a criticar mi forma de hablar, incluso a insinuar que estaba invadiendo su hogar. Lucía, atrapada en medio, intentaba mediar, pero podía ver el estrés dibujado en las líneas de su rostro, el miedo en sus ojos ante la posibilidad de tener que elegir entre su madre y su esposo. Una noche, después de que Elena se durmiera, escuché a Javier y Lucía discutir en su habitación. No pretendía espiar, pero sus voces se elevaron lo suficiente como para atravesar las paredes. No puedo seguir así, Lucía, decía Javier con voz tensa. Esta casa es demasiado pequeña para los 4. Tu madre controla todo, decide sobre Elena como si fuera su hija, me hace sentir un inútil en mi propio hogar. Mamá vendió su casa para pagar tu operación, respondió Lucía, su voz quebrada por el llanto contenido. ¿Cómo puedes olvidar eso? Nos lo ha dado todo. Y se lo agradezco, de verdad, replicó él, aunque su tono sugería lo contrario. Pero han pasado 6 meses. Estoy mejor, puedo caminar, pronto volveré al trabajo. Necesitamos recuperar nuestra vida, nuestra intimidad. Elena necesita entender que sus padres somos nosotros, no su abuela. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Finalmente, escuché a Lucía suspirar profundamente. Hablaré con ella. Quizás podríamos ayudarla a encontrar un pequeño apartamento cerca. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos de mi casa vendida, de las promesas implícitas de que sería una solución temporal. Parte de mí entendía su deseo de recuperar su espacio, su vida familiar. Pero otra parte, la que había sacrificado todo por ellos, se sentía profundamente herida y traicionada. A la mañana siguiente, Lucía me encontró preparando el desayuno como siempre. Sus ojos, enrojecidos por el llanto o la falta de sueño, evitaban los míos. Esperé a que Elena terminara de comer y se fuera a preparar para la escuela antes de abordar el tema. Escuché su conversación anoche, dije directamente, sin reproche en mi voz, solo una profunda tristeza. Lucía palideció. Mamá, yo. No tienes que explicar nada, hija, la interrumpí suavemente. Entiendo que necesitan su espacio. Entiendo que esta situación no puede ser permanente. Javier está pasando por mucho, intentó justificar Lucía. La rehabilitación, el no poder trabajar, la dependencia, ha afectado su orgullo, su sentido de sí mismo. No es que no te agradezca lo que has hecho, es solo que... No necesito su gratitud, Lucía, respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Lo hice por amor, no para recibir nada a cambio. Pero también necesito respeto y consideración. Si Javier siente que es momento de que me vaya, lo haré. Pero necesitaré tiempo para encontrar un lugar y algo de ayuda económica hasta que pueda estabilizarme. Lucía asintió, visiblemente aliviada de que no hubiera una escena dramática,
prometiendo que me ayudarían a encontrar un apartamento adecuado y que contribuirían económicamente hasta que yo pudiera reorganizar mi vida. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperábamos. 2 semanas después, Javier recibió la autorización médica para volver al trabajo a tiempo parcial. Esa misma noche, durante la cena, anunció que había estado pensando y que quizás era mejor para todos que yo buscara mi propio lugar cuanto antes. Lucía pareció tan sorprendida como yo por la premura. Pensé que habíamos acordado ayudar a mamá a encontrar un lugar adecuado, dijo Lucía, la tensión evidente en su voz. Y lo haremos, respondió Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero creo que sería mejor acelerar el proceso. He estado investigando y hay residencias para personas mayores que ofrecen buenos servicios a precios razonables. ¿Residencias?, exclamé, incapaz de contener mi sorpresa y dolor. Javier, tengo 72 años, estoy perfectamente sana y autosuficiente. No necesito una residencia, necesito un hogar. Las residencias modernas son hogares, Carmen, insistió él con un tono condescendiente que me heló la sangre. Tendrías compañía de personas de tu edad, actividades organizadas, atención médica si la necesitas. Mamá no irá a ninguna residencia, intervino Lucía, golpeando la mesa con la palma de su mano. Vendió su casa para salvarte, Javier. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? La discusión que siguió fue la peor que habían tenido en su matrimonio. Elena, asustada por los gritos, se refugió en mi habitación, donde la abracé y le aseguré que todo estaría bien, aunque yo misma ya no estaba segura de ello. Esa noche, Javier durmió en el sofá, y al día siguiente, apenas cruzó palabra con Lucía o conmigo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Javier comenzó a pasar más tiempo fuera, llegando tarde del trabajo, evitando las cenas familiares. Lucía, dividida entre su lealtad hacia mí y su deseo de salvar su matrimonio, se consumía en silencio. Y yo me sentía cada vez más como una intrusa, un problema a resolver, una carga de la que deshacerse. Fue Elena quien, sin saberlo, precipitó el desenlace. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa del comedor, le preguntó inocentemente a Javier por qué estaba tan enfadado con la abuela. La abuela vendió su casa para que te curaras, papá, dijo con la lógica simple y directa de los niños. La maestra nos dijo que debemos ser agradecidos con quienes nos ayudan. La reacción de Javier fue desproporcionada. Acusó a Lucía de poner a la niña en su contra, de manipularla para que sienta lástima por la abuela. La discusión escaló rápidamente, con palabras hirientes que nunca deberían haberse pronunciado. Y entonces, en un momento de furia, Javier pronunció las palabras que cambiarían todo. Es mi casa. Yo pago la hipoteca. Y quiero que tu madre se vaya ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena comenzó a llorar, Lucía parecía petrificada, y yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Sin decir palabra, me levanté y me dirigí a mi habitación, donde comencé a empacar mis pertenencias en la vieja maleta que había traído meses atrás. Lucía entró minutos después, suplicándome que no me fuera, que encontrarían una solución, que hablaría con Javier cuando se calmara. Pero yo había tomado mi decisión. No podía seguir siendo la causa de la destrucción del matrimonio de mi hija, no podía permitir que Elena creciera en un ambiente de constante tensión y discusiones. Estaré bien, hija, le aseguré, aunque no tenía idea de dónde iría. Tengo mi pensión, encontraré un lugar. Lo importante ahora es que ustedes resuelvan sus problemas, que Elena tenga un hogar tranquilo. Pero mamá, vendiste tu casa por nosotros, sollozó Lucía. No es justo que ahora no tengas dónde ir. La vida rara vez es justa, mi amor, respondí, abrazándola como cuando era pequeña y venía a mí con sus rodillas raspadas. Hice lo que creí correcto en ese momento, y no me arrepiento. Javier está vivo, puede caminar, puede ser el padre que Elena necesita. Eso es lo que importa. Esa misma tarde, con mi maleta y un corazón pesado,
salí del apartamento que había sido mi hogar durante los últimos 6 meses. Javier no estaba presente, había salido después de la discusión y no había regresado. Lucía y Elena me acompañaron hasta la puerta, ambas llorando. Les prometí que las llamaría en cuanto estuviera instalada, que nos veríamos pronto, que todo estaría bien. Mentiras piadosas para aliviar su dolor, para permitirle seguir adelante.